Bienvenidos acá en una nueva sesión del seminario Historia y Libertad, como siempre nos caracteriza a nosotros, muy puntuales, arrancando así no desperdiciamos el tiempo ni de los que vienen ni del expositor. En esta ocasión tenemos a un colega de la casa, el doctor Ignacio Zubizarreta, que es doctorado en Alemania, en la Universidad Freie University de Berlín, o así se diría en inglés, quizás en alemán no me animo, ¿no? Y su tesis doctoral es sobre los unitarios, ¿no? Se llaman los unitarios, faccionalismos, prácticas y construcción identitaria y vínculos en una agrupación política decimonónica, 1820-1852, que es más o menos el periodo que él se ocupa, ¿no? Promediando el segundo tercio y tercero del siglo XIX, donde se ha especializado, ha escrito, entre otros libros, espere que lo estoy leyendo acá, Unitarios, Historia de la facción política que diseñó la Argentina moderna, de Sudamericana, Caseros, La batalla por la organización nacional, junto con Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani, también de Editorial Sudamericana del año 2022. Ha escrito innumerables artículos de journals, ahí recién conversábamos sobre, es investigador del CONICET y es becado para ir asiduamente a Alemania a hacer trabajos de archivo, etcétera. Así que hoy tenemos el lujo de que Ignacio nos hable de otro de sus temas este, interesantes, que no tiene que ver con los unitarios precisamente, sino que es la invención de la lechería, ¿no? El trabajo que él también ya hace muchos años viene trabajando, que es sobre la evolución de la industria lechera en la Argentina. Así que Ignacio, te agradecemos como siempre por dedicarnos una parte de tu tiempo a conversar con nosotros sobre este tema y sobre todo de compartir tus conocimientos de tantas cosas que estudias de la Argentina del siglo XIX. Así que bienvenido porque ya has participado, creo que esta es la cuarta vez que te convocamos, así que te escuchamos con atención. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y por la generosa presentación. Así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. A mí me gusta hablar un rato, pero después responder preguntas e intercambiar. Creo que es lo más interesante, lo más entretenido. No aburrir. Voy a hablarles de un tema que en realidad, como bien dijiste, no son los temas que más he trabajado. Y creo que por eso un poco también me divertía hablar de esto, porque uno generalmente habla de determinados temas y a veces es lindo salirse un poquito, correrse y hablar de otros. Y este es un tema que lo tengo un poco en el corazón, tengo mucho cariño por esta cuestión. Por un lado, me gustan mucho los productos lácteos. Hay gente que tiene intolerancia a la lactosa o está muy fuerte hoy en día el veganismo. Yo tengo mucho cariño por los productos lácteos. Tiene mucho que ver con mi etapa doctoral en Francia, donde me la pasaba comiendo quesos, y por la profesión de mi padre, que es ingeniero agrónomo dedicado específicamente a la lechería. Así que esto viene de un poco de familia. Y cuando terminé el doctorado en Europa, que regresé a la Argentina y que no había entrado inicialmente al CONICET, hasta que entré, hice un trabajo que me pidieron, del cual al principio yo era escéptico porque no era especialista en ese tema, me metieron de prepo en un tema del que no conocía prácticamente casi nada, y eso es interesante porque uno se tiene que adaptar en una zona de poco confort a trabajar un tema que no conoce, que es el de la lechería. Y tiene muchas cosas interesantes y que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Por un lado, si uno abre la heladera, se va a encontrar con un montón de productos que son o leche directamente o derivados de la leche, yogur, queso, postres, eh, bueno, manteca, y todo eso tiene una historia, ¿no? Desde la heladera hasta las cosas que tenemos adentro, con las que interactuamos a diario y que no somos conscientes por ahí
por ahí conocemos un poco más el presente de esas cosas, pero todo tiene su historia, su historicidad. Y por un lado quería contar que eso no existió siempre, todos los productos que consumimos habitualmente son relativamente nuevos, por eso ese título un poquito, no digo provocador, pero sí que enganche, que tiene que ver con la invención de la lechería. La lechería formó parte de un proceso, pero tuvo un boom y si bien, digamos, era algo como producción y como consumo absolutamente marginal hace 200 años, hace 100 años todo el mundo consumía y se puede decir que el boom de la lechería duró aproximadamente 50 años y de eso vamos a hablar porque hay varias cosas interesantes que explican más bien las transformaciones de la sociedad que van a llevar a que todos esos productos pasen a ser de absolutamente marginales a centrales en el consumo diario de la sociedad argentina y de la mayoría de los países occidentales. Entonces, por un lado, una nota color historiográfica, si se quiere, no me quiero meter mucho en el tema historiográfico, pero es curioso que la lechería, que es un sector que da directa o indirectamente trabajo a aproximadamente cerca de 300.000 personas, no ha tenido lugar de casi de ninguna manera en la historiografía y particularmente la historia del agro. Ni siquiera diría que es una hermana menor porque no ha habido prácticamente historiadores serios o profesionales en el último tiempo que se dedicaran a este tema. ¿Por qué? Bueno, en parte porque el tema que más interesó siempre fue el de la historia del agro vinculado a la producción ganadera, sobre todo a la producción de cuero para la primera mitad del siglo XIX o la época colonial, y la producción de carne, consumo de carne, carne disecada o carne enfriada o carne congelada a lo largo del siglo XIX, y después la agricultura. Todo eso mucho más vinculado al modelo agroexportador. Y la lechería está claramente por fuera del modelo agroexportador. Entonces, tanto la historiografía, si se quiere, liberal, como la de izquierda, por diversos motivos que yo creo que en parte son ideológicos, han descuidado este tema, porque es un tema carente de polémicas, si se quiere. Además, la mayoría de los productores lecheros pertenecían a una especie de pequeña clase media rural, lo que aburre bastante, y tampoco ha tenido la lechería mucho lugar en otro campo de la historiografía, que es el de la historia de las empresas, que me imagino que en el SEMA por ahí han invitado a muchas personas que han desarrollado trabajos en ese sentido, ni en el de la historia de la industria, que hace poco salió un libro de Bellini sobre la historia de la industria en Sudamericana, que es muy interesante, pero también la lechería no está muy presente, ¿sí? Entonces, bueno, de algún modo lo que trabajé viene un poquito a tratar de colaborar o de llenar ese vacío, ¿sí? Y después, bueno, lo otro que ahora vamos a profundizar tiene más que ver con el concepto de invención de la lechería o del boom de la lechería. Como un producto y por qué, vamos a ver los motivos, que era marginal, se transformó en algo casi indispensable o cotidiano para los sectores mayoritarios de la sociedad, en un lapso que va básicamente de mediados del siglo XIX a principios del XX. Así que básicamente en eso me voy a enfocar, para lo cual voy a compartir pantalla, ¿sí? Y compartir con ustedes una presentación. Quiero que me digan si se ve bien. Sí, ahí se ve, perdón, ahí se ve perfecto. Bueno, genial. Entonces me voy a dedicar primero al análisis de tres principales etapas de este proceso y particularmente en dos aspectos, la producción y la comercialización, donde vamos a ver las transformaciones en cada uno de esos ámbitos. ¿Sí? Voy a tratar de no detenerme mucho,
Así que voy a ir un poquito rápido, así podemos dar espacio más bien a las preguntas o a los intercambios, que creo que es la parte más entretenida de las presentaciones. Voy a comenzar por bueno, vemos que hay tres etapas principales, como se puede ver, que tienen aproximadamente, aunque como siempre, a los historiadores nos encanta dividir todo en etapas, pero no hay que tomarlas muy en serio, porque en general las etapas suelen compartir periodos. El declive de una etapa pervive bastante tiempo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que cuando ya está muy avanzada la tercera etapa del desarrollo industrial, los lecheros vascos van a seguir existiendo por mucho tiempo, entonces los periodos se solapan mucho. Pero básicamente, y esto a nivel historiográfico, lo dividí en tres etapas que duran aproximadamente 30, 40 años cada una, ¿sí? Pero donde la aceleración y las transformaciones más impresionantes se van a dar entre la segunda y la tercera etapa. Es decir, en la etapa que va más o menos de 1860, 1870 hasta principios del siglo XX. Y a partir de ahí, eso es bastante interesante, si bien van a haber muchísimos cambios desde la última etapa en adelante, hay una continuidad. Hoy en día vivimos una etapa de la lechería que se parece bastante a la que se inició en la tercera etapa. Es decir, de esa última etapa que se consolida a principios del siglo XX hasta la actualidad, la producción lechera y la comercialización tienen bastante similitud, ¿sí? Hay varias continuidades. Vamos a arrancar por la primera etapa, que es la etapa del lechero criollo, que arranca, bueno, se podría decir que en la época colonial, sobre todo, eh, vamos a tener una mirada un poquito porteñocéntrica de este tema. Después, si quieren y si hay tiempo, explico por qué. En parte porque hay más fuentes, pero también porque es donde se dio el boom de la lechería, que después va a tener réplicas en el interior. Entonces me voy a detener un poquito en la producción de esta etapa, básicamente caracteriza la primera mitad del siglo XIX, en donde la producción se va a dar como lo fue casi siempre en las zonas alrededor de la ciudad. ¿Por qué? Por muchas razones, pero principalmente porque estamos hablando de un producto muy perecedero en donde las primeras cuencas, pequeñas cuencas lecheras, se van a encontrar en un radio muy cercano a la ciudad, porque la leche se echaba a perder muy rápidamente, ¿no? Entonces, podemos hablar de las producciones, muy pequeñas producciones de leche en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, particularmente en la zona de Flores, y en el segundo anillo de la campaña, un poquito más lejos, en la zona de San Vicente y actualmente Pilar, ¿no? Las características de la producción, bueno, mano de obra familiar, es decir, estamos hablando de unas muy poquitas vacas trabajadas por una familia que se dedica a eso y donde las vacas, producir es muy caro y la leche es muy cara. Estamos hablando de vacas que producen aproximadamente 2 litros de leche cada una, promedio, que es poquísimo. Hoy en día producen 30, 35 litros. eh, y bueno, el trabajo es muy rudimentario y en general, según lo que dicen los cronistas de la época, había mucha producción para el autoconsumo. Es decir, sobre todo en el interior, alguien que podía tener una vaca, además no solo se consumía leche de vaca, se consumía leche de cabra, se consumía leche de burra, eh, y de un fenotipo de vaca muy diferente al que conocemos hoy en día. ¿Cómo era la comercialización? Bueno, el expendio estaba a cargo obviamente del productor, es decir, el productor producía la leche y a su vez era el encargado de comercializarla. ¿Cómo se vendía esa leche? Bueno, al paso, es decir, el productor la extraía de la vaca
la ponía en unos recipientes, unos tachos pequeños, y la llevaba al centro de la ciudad y la vendía un poco al interesado. Y la producción se daba de carácter aleatoria, es decir, no hay una producción sistemática. El lechero podía aparecer un día, podía no aparecer otro, ¿sí? Porque se dedicaba a otra cosa, o en muchos casos, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, porque las levas militares eran tan masivas y tan sistemáticas que muchas veces los lecheros tenían que ir a la guerra y dejaban su actividad. Lo que implicaba que durante un tiempo había muchas lecheras o muchos lecheritos, que creo que eso lo digo un poquito más adelante, porque el hombre se iba a la guerra y la mujer quedaba a cargo de ese muy pequeño emprendimiento que les daba por ahí el sustento, ¿no? Entonces, esto sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, vamos a encontrar no solo lecheros, sino lecheras y niños dedicados a la actividad. Y bueno, ahí hay una descripción básicamente de cómo llevan la leche estos lecheros al centro de la ciudad. Más que la cita en sí misma, lo que es interesante es que la mayoría de lo que sabemos sobre los lecheros en este periodo es de extranjeros, porque, sobre todo británicos, porque son las personas que, por un lado, suelen mirar a la sociedad desde un punto de vista ajeno, ¿sí? Entonces escriben sobre lo que les sorprende, lo que ven de diferente con respecto a su sociedad de origen, y por otro porque son originarios de lugares donde el consumo de leche estaba más avanzado, entonces están interesados en conseguir leche, en conseguir manteca, en conseguir crema, y es por eso que dejan registros sobre cómo se produce la leche, dónde se consigue, que generalmente en algunas crónicas o en memorias o en fuentes argentinas, eso no se ve muy frecuentemente, ¿no? Hay excepciones a todo esto, son dos para mencionar. En la década de 1820, la lechería del vasco Norberto Quirno, que va a estar en la zona actual de Flores y que va a tener un punto de venta en el centro de la ciudad, que era para los términos de la época un tipo de producción bastante prolija y bastante sistemática. Y después la colonia escocesa, Bernardino Rivadavia va a fomentar la inmigración. No va a tener mucho éxito esa propuesta porque no, sobre todo, bueno, en un contexto de mucha inestabilidad y de muchas guerras, no estaban dadas las condiciones para el arribo masivo de extranjeros, pero algunos llegaron, y entre ellos particularmente escoceses, que se van a asentar donde actualmente, cerca de Lavallol, o donde actualmente es el Gran Buenos Aires, y van a producir una manteca de gran calidad que va a tener mucha aceptación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vamos a la segunda etapa, que es la etapa que se va a dar básicamente a partir de mediados del siglo XIX. Hay mucho para decir en cada una de las etapas. Me olvidé decir que en la etapa anterior los principales consumidores de esa leche fortuita y escasa y cara eran las élites, que en las tertulias o en las casas solían utilizar la leche para cortar el té o el café, que eran productos que estaban empezando a consumirse y que estaban de moda y que se importaban, ¿no? Pero no estaba estandarizado y el grueso de la población no tomaba leche, ¿sí? Ni consumía otros productos lácteos generalmente. Después, en algunos lugares existía cierto consumo del queso. El queso es un producto que permite romper un poco con esa dificultad para comercializar y para consumir un producto lácteo, porque de alguna manera era la forma de que algo tan perecedero pudiese permanecer en condiciones de consumo por más tiempo.
Así que va a existir algún tipo de producción de quesos, pero sobre todo en el interior, particularmente el queso de Tafí del Valle o en algunas zonas de Corrientes, pero bastante poco. Y eso no significa que no existiese un consumo de lácteos, pero también existía una importación y venían sobre todo quesos, obviamente imposible que pueda venir algún otro producto para la época, como la leche fluida, eso hubiese sido imposible, pero sí llegaban quesos, por ejemplo, de Holanda y de algunos otros países de trayectoria lechera desde Europa, ¿no? Entonces, la segunda etapa, como les decía, es la de los vascos y la lechería que va a iniciarse a mediados, en realidad a partir de 1840 ya empiezan a llegar como consecuencia de las guerras carlistas los primeros vascos al Río de la Plata en la época de Rosas. No se meten particularmente en cuestiones políticas, se dedican a trabajar y por esas cuestiones que tienen las redes de inmigrantes, los vascos es como que gradualmente van a empezar a monopolizar este rubro y van a prácticamente reemplazar a los lecheros criollos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a generar algún tipo de cambios en la producción, no tanto en la calidad, pero en algunas formas de producción, como por ejemplo en la sistematización de tareas y en prácticas regulares de ordeña. Es decir, los vascos lecheros van a proporcionar leche a la ciudad de manera mucho más regular y mucho más sistemática, con un sistema de producción bastante similar, es decir, con vacas que genéticamente todavía no fueron casi modificadas. Eso se va a dar muy gradualmente y sobre todo con formas de extraer la leche en el tambo. Estamos hablando de, antes cada familia tenía unas pocas vacas, ahora estamos empezando a notar una profesionalización de la producción, donde los tambos ya tienen más vacas, llegan a algunas de ellas a tener 50, 100 vacas, pero las condiciones de higiene siguen siendo muy básicas en una sociedad que, dicho sea de paso, tampoco exigía condiciones de higiene en los productos que consumía, ¿sí? Em, y después otras características de este periodo tienen que ver con los planteles. En un principio, las vacas son de los productores ganaderos que los lecheros lo que van a hacer es utilizarlas para amansarlas, ¿sí? No estamos hablando de unas vacas en este momento que solo sirven para la producción de la leche, que eso es muy posterior, es muy tardío, es más bien de fines del siglo XIX, cuando se empieza a generar genéticamente una vaca específica para la producción de la leche. En este momento, la vaca sigue siendo de doble propósito, leche, carne, ¿sí? Entonces, había muchos productores ganaderos que estaban interesados en amansar el ganado cuando todavía no había alambrado, y en ese sentido los vascos las amansaban a puñetazos y les extraían la leche, ¿no? Todo es muy, muy básico todavía en este momento. Y a medida que les iba yendo bien a estos vascos, iban comprando sus propias vacas, teniendo su propio plantel, y a partir de ahí, con mano de obra familiar y generalmente vasca, esas empresas o pequeñas empresas irían creciendo, ¿sí? No tengo un reloj conmigo. Ah, perfecto. Quería ver la hora. ¿Estamos bien? En el ámbito de la comercialización, lo que se va a generar es una nueva relación entre el productor y el cliente. Seguimos todavía en un sistema en el cual el que produce la leche es el que la vende, pero la diferencia es la sistematicidad y la previsibilidad, en el sentido de que el lechero va a llegar todos los días, incluso el grado de confianza con los consumidores es tan grande que en muchos casos el lechero tiene hasta una llave de la cocina de la casa y a la mañana entra a la cocina y deposita la leche en algún recipiente y se va. Pero lo concreto es que la leche deja de ser algo un poco extraño o aleatorio,
aunque las condiciones, como decía recién, de producción son muy elementales, sin embargo, esa leche empieza a llegar a la ciudad de manera sistemática. Y esa tal vez sea la mayor virtud de la producción en estos tiempos de casi monopólicos de producción de los lecheros vascos, ¿no? Y después hablaba de trabajo grupal porque los lecheros se empiezan a asociar, que eso después va a germinar en lo que van a ser las primeras cooperativas lecheras que van a ser vascas. Hablamos de Gándara, hablamos de la famosa Vascongada. Por ahí, bueno, los muy jovencitos que puedan estar escuchando por ahí no las conocen, pero eran marcas de leche que fueron bastante conocidas en el siglo XX y que tienen su origen en esto, pero sobre todo a mediados del siglo XIX los vascos se agrupan porque desde el campo, aunque en las cercanías de la ciudad se encontraba la producción, hasta que llegaban a la ciudad podían sufrir robos, entonces generalmente se agrupaban para no ser saqueados, ¿sí? Características de este periodo tienen que ver con el fraude del producto, es decir, la leche va a hacer, este es un problema que va a estar desde el comienzo de la lechería hasta bien avanzado el siglo XX, que tiene que ver con tratar de agregar agua, principalmente agregar agua a la leche, aguar a la leche para que rinda más. Y la lucha contra eso va a ser eterna. Van a existir múltiples controles que en general se van a mostrar ineficaces. Después lo vamos a ver, pero sobre todo cuando surge el Estado, que en la primera mitad del siglo XIX el Estado es casi inexistente, pero en la segunda mitad del siglo XIX el Estado va a tener un papel mucho más importante y una de las características de ese Estado es un Estado regulatorio que controla y sobre todo que tiene que tratar de que el producto de la leche tenga determinadas características que no sean perjudiciales para el consumidor y además que no haya estafa, ¿sí? Porque una leche aguada por ahí no te va a hacer mal, o sí, sobre todo porque la aguaban los lecheros con agua de la ribera del Río de la Plata. Entonces, en muchos casos ponían puntos de control en las entradas de las ciudades, los lecheros entraban con la leche que correspondía, pero después se acercaban a la orilla y la aguaban o entraban en una fonda y extraían agua de ahí y siempre encontraban mecanismos para hacer fraude. Y entre otras cosas, que esto es bastante curioso y llamativo e interesante, se va a poner de moda el tambo ambulante, que es una forma para demostrar al consumidor que su leche no era fraguada. Es decir, los lecheros van con las vacas por el medio de la ciudad, frenan en un punto cuando hay un interesado y la ordeñan a la vaca, digamos, frente al comprador, que es la máxima garantía de la pureza de esa leche. Pero bueno, ahí hay múltiples problemas porque la vaca termina caminando por ahí 30, 40 kilómetros por día y la calidad de esa leche es no solo desigual, sino generalmente muy mala, ¿sí? Porque la vaca está consumiendo, digamos, calorías y la calidad de esa leche es además mínima, ¿sí? La cantidad de leche que puede producir una vaca en esas condiciones es mala y es muy baja. Bueno, vamos con la última etapa de esta presentación que tiene que ver, que me parece a mí la más importante para el tema que estamos tratando hoy, que es la etapa del desarrollo industrial. Y en este sentido va a haber cambios en todo, ¿sí? Acá hay cambios disruptivos. A partir de 1870-1880 empiezan los primeros cambios. Primero, tienen que ver con el control estatal, ¿sí? El Estado se hace presente, empieza a hacer inspecciones, labrar multas, a tener enfrentamientos con estos bravos lecheros vascos, porque justamente tienen que controlar, aparece la oficina química, eh, que en paralelo con un periodo en el que surge el higienismo, eh, como consecuencia de, en el caso del Río de la Plata o de Buenos Aires, la fiebre amarilla, la famosa fiebre amarilla,
que causa tantas muertes en la población. Entonces, el higienismo y además de una ciudad que crece como consecuencia de la llegada masiva de migrantes en niveles tan grandes que, bueno, hay que ordenar un poco la ciudad en términos de higiene y salubridad, porque si no se hacía imposible. De hecho, había tambos y vacas que vivían dentro de la ciudad y que comían las porquerías que sobraban de los restaurantes y además los olores que eso generaba, por lo que el Estado empieza a intervenir para que la producción lechera no se haga en el centro de la ciudad, por ejemplo, y que tampoco, y que además esa leche que se venda no fuese ni fraguada y que tuviese condiciones mínimas de salubridad, ¿no? Eso va a motorizar varios cambios y en ese sentido además, en esta ciudad de masas, el consumo se hace cada vez mayor porque los inmigrantes que vienen el grueso de los inmigrantes, que nosotros sabemos muy bien, que son españoles e italianos, en un 80-90% de estas inmigraciones masivas que van llegando no solo a la ciudad, sino también a la pampa húmeda en general, eh, son más consumidores de leche o vienen de países que consumen más leche que los criollos. Entonces, el aumento del consumo de leche es notable y se van dando las condiciones, incluso técnicas, no tenemos tiempo para hablar de eso, pero se van dando cada vez mejor las condiciones técnicas para que pueda haber otro tipo de producción lechera, que es la moderna, que es la industrial entre otras razones, porque los planteles de las vacas se van mejorando, cada vaca genera más leche, las condiciones de higiene se van imponiendo y porque también empieza a existir el ferrocarril, que va a ayudar a que la leche se transporte de manera mucho más eficiente, y además porque va a llegar de algún modo a algún tipo de cadena de frío, que va a hacer que la leche no se corte o se ponga ácida o se ponga fea, sobre todo un sistema de frío bastante rudimentario para los términos que se utilizan hoy en día, pero en fin, a través de barras de hielo se logra mantener la leche a temperaturas que no superan los 10 grados y además empiezan a llegar las desnatadoras modernas de la mano de Laval y sobre todo también otro tipo de tratamiento de leche que va a llevar incluso a la pasteurización, pero antes de la pasteurización hay otras formas más rudimentarias, pero relativamente exitosas de hacer que la leche sea más salubre, como digamos hirviéndola o poniéndola a determinadas temperaturas. Entonces, las condiciones estaban dadas para que surja una industria moderna de integración vertical, es decir, ya quien produce no solo va a ser el que vende, sino que además va a generar nuevos productos, una amplia gama de productos lecheros. Creo que no lo mencioné, pero lo puedo mencionar ahora. El lechero vasco, tanto como el lechero vasco como el lechero criollo, también se encargaban de vender manteca, una manteca de muy mala calidad y algo de crema, pero no nada más allá de eso, ¿sí? Entonces va a haber mejoras en el ganado, sobre todo a partir de 1870, 1880, de la mano de la mejora ganadera, genética ganadera, que se va a dar sobre todo para la producción de ganado para la carne. Esto va a arrastrar también la mejora del ganado lechero, ¿sí? Estamos hablando de los trabajos de Carmen Sexto, de la mejora de la ganadería que se va a dar a partir de la creación de la sociedad rural de personajes como Felipe Cenillosa, Pereira Iraola y otros bueno, y entre otros Vicente Casares, que va a ser el padre de la lechería moderna, y eso también, la mejora del ganado va a poder ser facilitada porque hay capital para hacerlo, porque se trae genética, sobre todo de Inglaterra, pero también de Holanda y más adelante de Estados Unidos, y que surge el alambrado que permite también poder hacer cruzas mucho más controladas. Entonces va a haber un aumento significativo de la producción y sobre todo una transformación radical en la comercialización. Y aquí
aparece Vicente Casares, que es el padre de la lechería moderna, que es una figura muy destacada, incluso política. Fue presidente del Partido Autonomista Nacional, presidente eh, creo que del banco, creo que el creador o fundador del Banco Nacional. Bueno, tuvo una participación política y social clave, pero además viene de una familia muy vinculada con la mejora genética de la ganadería, pero él se especializó más bien en el tema de la lechería, porque también en esta época del higienismo, la leche empieza a ser valorada socialmente como un producto muy vinculado con la salubridad y con la salud incluso. La leche puede servir para mejorar la desnutrición de los niños, es bueno para desterrar por lo menos era considerado de esa forma, desterrar el alcoholismo, reemplazar la leche por, perdón, el vino por la leche para los alcohólicos. Y también lo que vamos a ver en esta época es que la leche y la producción lechera puede servir como un negocio redituable, incluso llegado el caso, también para exportar productos derivados de la lechería, como va a ser a principios del siglo XX la manteca al comercio británico, al mercado británico e incluso la caseína, sobre todo al mercado norteamericano, ¿no? Y aquí surge Vicente Casares, que va a fundar esta marca que se llama La Martona, que también, si hay alguien que nos está escuchando que es más bien grandecito, puede acordarse de la existencia de La Martona, que va a existir hasta bien avanzado el siglo XX, en donde la modernización, ahí vemos una imagen, por ejemplo, de un despacho, de un negocio de la Martona. La característica de la Martona es que va a producir, sobre todo en la estancia que se encuentra en Cañuelas, en un primer momento, 8.000 hectáreas dedicadas con cerca de, con varias decenas de pequeños tambos dentro, pero después va la Martona a salir a comprar leche por fuera y la va a trasladar en ferrocarril. De hecho, va a tener una estación de ferrocarril destinada, en la estancia, destinada a que llegue al centro de la ciudad y ahí se despacha a los locales. Entonces, los consumidores van al local a comprar no solo leche, ¿sí? O incluso pueden tomar un vaso de leche ahí, que era bastante común, todavía no existían las heladeras, falta un poco, pero también toda una gama de nuevos productos que la Martona va a empezar a generar por primera vez en la historia argentina y que va a empezar a vender de manera sistemática. Fíjense el cartel de ahí arriba que dice, hoy llegó el dulce de leche, ¿sí? Tan caro a los argentinos, el dulce de leche que prácticamente era desconocido, la Martona va a generar una receta innovadora y lo va a transformar en algo masivo, algo popular, ¿no? Después por ejemplo, el yogurt, el queso, la crema y un montón de productos donde la clave de la Martona obviamente es la forma sistemática en la que produce en este nuevo, digamos, paradigma de la lechería de consumo moderno y masivo, sino lo que va a caracterizar justamente a la Martona es la calidad del producto, las nuevas estrategias de comercialización e incluso de marketing, que ahora con esto cierro para darles una nota de color, y sobre todo las condiciones de higiene, que ya son modernas y son las más altas que se pueden encontrar en este tiempo. Y con esto cierro con esta cuestión del marketing, que me parece muy, muy lindo y muy interesante, que la Martona se llama La Martona porque toma el nombre de la hija de Vicente Casares, que le llamaban La Martona, y que es la madre de Bioy Casares, el escritor, y que en la década creo que es del 20, cuando en una estrategia muy incipiente de marketing quieren impulsar la venta del yogur, que era un producto que prácticamente no se consumía, eh, van a llamar a Adolfo Bioy Casares y a tratar de escribir un prospecto sobre el yogur y los beneficios del yogur,
y Bioy Casares va a llamar a un íntimo amigo para que lo ayude en ese propósito, y es la primera vez que escriben algo juntos, que es Jorge Luis Borges. Y ambos van a escribir un prospecto sobre los beneficios del yogur, cuando los dos son muy, muy jovencitos, que es absolutamente maravilloso, porque en realidad es el anti-marketing, porque mete Borges mano en ese prospecto y es una cosa absolutamente erudita, sumamente interesante, pero muy poco marketinera, ese prospecto sobre los beneficios del yogur La Martona. Así que, bueno, yo creo que nos quedan unos 20 minutos más o menos para responder preguntas. Yo aquí quiero cerrar la presentación. Así que con eso yo por mi parte estoy. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Y yo creo que ya alguna vez te lo comenté hace mucho tiempo cuando allá en SEAD hicimos una jornada donde vos hablabas de Casares, si mal no recuerdo. Bueno, no me Sí, acuerdo. uy, qué memoria. Sí, sí, fue hace Sí, un montón, sí. En el mencioné de SEADE. eso, pero porque cada vez que sale este tema, yo recuerdo que mi abuelo vendía leche, era lechero, pero vendía Ah, mira. leche con el carro a caballo, pero a comienzos de o sea, los últimos recuerdos que yo tengo, pues terminó por ahí, que se lo prohibieron finalmente, a comienzos de 1970, ¿no? En la Sí, ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Pompeya, por ahí, y él iba con el carro a caballo, ya en ese último tiempo con las botellas verdes, ¿no? Las botellas sí, sí. estas verdes, porque él al principio iba con los tachos, ¿no? Me acuerdo en Claro. la casa de mi abuela, estaban los tachos, y también que pasaba esto, que eso ya me cuenta mi madre, para tener una idea, mi madre tiene 92 años, me cuenta que en el tacho le tiraban agua, obviamente, a la leche la aguaba él en su casa, ¿no? O sea, esto del agua y de la leche siguió, pero Sí, ya te digo, ¿no? Que en la ciudad de Buenos Aires siguieron vendiendo así, pero ya embotellada y tirada por carro. Por eso veía esos carros que vos ponías, que serían fotos de 1920, 1930 por ahí, sí, sí. este, de aquella época. Es decir, bueno, ya estamos casi 55 años, ¿no? De que pasó eso. Pero bueno, cada vez que se habla de este tema, tengo el recuerdo de eso. Ahora, eh, dos preguntas. Ah, te quería hacer un Relacionada una. comentario sobre lo que Sí, dijiste que me parece interesante, después te respondo las dos preguntas, sí, porque sobre la botella verde y el fraguado de la leche que vos me contás, que es bastante interesante, que por eso surge que es algo muy argentino, que uno no lo va a ver prácticamente en ningún otro país, que es el sachet, que es ajá, horrible, porque es una cosa bastante incómoda, no lo puedes poner bien, tenés que meterlo dentro de una cosa. Bueno, el sí, sachet era visto como la modernidad absoluta en la época donde vos me mencionás que tu abuelo repartía leche, en esa época, en los 70, surge el sachet como la forma definitiva de evitar que los lecheros o los intermediarios puedan aguar la leche. Por eso se inventó el sachet. El tema es que claro, no salimos de ahí todavía, ¿no? sí, Porque sí. es horrible el sachet. ¿Viste? Uno va al supermercado, se pincha, es incómodo No, de no, sí. llevar. Tenés que Pero estar bueno, con la cosa así. Y bueno, y ahí la gente, los que quieran preguntar, ya veo que hay dos que han escrito, pero está abierto ahí donde dice preguntas y respuestas, y Ignacio las va leyendo y va contestando, pero eh, vos hablaste un par de veces de la mejora genética de las vacas, ¿no? Ahora, al principio así automáticamente se me dispara, no, esto no es posible en 1870. O sea, cuando vos hablas de la mejora genética, es decir, que traen razas mejores, más específicas, pero no hay nada, no sé si ni en Europa había esta cuestión. Yo lo había estudiado cuando vos hablabas de los trabajos de la Sociedad Rural Argentina, y después, bueno, es algo que hice inicialmente, después no seguí, sí. que eran el estudio de los anales de la Sociedad Rural Argentina Mm, entre mm. 1880 y 1886. Yo hice un trabajito sobre eso. Estoy hablando de mediados de los 80, ¿no? Donde sí hay ahí toda una mejor, cómo se traen los planteles, y para eso es importante el alambrado, porque si no se mezclan las razas y no tiene sentido todas las mejoras. Entonces, cuando vos hablas de mejora genética, es decir, traer a otros animales Sí, exacto. Sí, sí. más específicos,
Y el rol del ferrocarril, ¿no? También que es claro, vos lo solayaste por ahí al hablar, es decir, hay muchos más campos disponibles y se puede producir mucho más lejos y traer Claro, acá, ¿no? exacto, exacto. Y ahí despega la producción lechera de las cuencas que actualmente son las potencias, sobre todo la cuenca Santa Fe-Córdoba, que ahí van a ser Sancor. Estamos hablando ya de la década del 20, que es donde yo freno, yo llego hasta el 10, pero que justo que, y ahí enlazo con una de las, por lo menos puedo enlazar con una de las preguntas que me hacen ahí, que cómo se explica el desarrollo de las grandes empresas lecheras. Bueno, porque toman el modelo de la Martona, la Serenísima toma el modelo de la Martona, aunque es muy posterior, es la década del 40, pero Sancor sí representa lo que vos decías, cómo el ferrocarril va a permitir que la producción se pueda alejar de las grandes ciudades. Y esto es clave. En el origen de todo esto va a estar la producción lechera muy chiquitita, muy poco importante inicialmente, en la zona de las colonias, al sur de Santa Fe, un poquito al oeste de Santa Fe. ¿Por qué? Porque ahí llegan muchos inmigrantes de origen alemán y suizo, y también piamonteses, que son colectividades que están muy vinculadas con la producción lechera, y no es casual que en esas regiones, yo algo no lo mencioné porque no tenemos tiempo, pero generalmente en la escala, como se va generando o cómo avanza, también respondiendo un poco a la pregunta de Ildefonso, cuál el tipo de rentabilidad que se va a dar. Bueno, digamos que las redes van creciendo en el sentido de abajo hacia arriba, está el productor lechero mínimo que tiene sus poquitas vacas. Después se van a ir generando las cremerías que, digamos, van a ir juntando la leche de varios productores y las van a ir centralizando. Y después una escala más arriba, cuando se juntan varias cremerías, van a haber mantequerías, ¿sí? Y esas mantequerías son el origen de las fábricas lecheras regionales y más pequeñas, que en la mayoría de los casos, porque se va a poner de moda en la década del 20, se van a generar como cooperativas, ¿sí? En la cual van a repartir los dividendos después de las ventas, donde va a surgir, la más conocida va a ser Sancor, pero va a haber un montón de empresas cooperativas lácteas a partir de los años 20, ¿no? Eh, y después pues, veo que están apareciendo bastantes preguntas, por suerte. Si puedo responder por orden, si me dejas, Ale, o no sé si Sí, querés sí, sí, hacerme como otra adelante. pregunta. Yo, por los minutos que tenemos, como para tratar de ir respondiendo, aunque sea cortito, pero a todos, creo que sería lindo. Me pregunta alguien, bueno, anónimo, pero la pregunta es muy interesante, si la producción lechera ha estado estancada en los últimos tiempos en nuestro país. Sí, es verdad, ha estado muy estancada por muchísimas razones, sobre todo porque se ha ido concentrando la producción, y la lógica que ha tenido estos últimos años es tambos más grandes que producen más y tambos chicos que van cerrando porque no pueden hacer frente sobre todo a los costos, ¿no? Pero también a cambios en el consumo. Es decir, hay más veganismo, hay gente que ha descubierto que es intolerante a la lactosa. Y por otro lado, yo me animaría a decir que no me escuche un industrial que se puede enojar conmigo, pero cierta mediocridad del industrial, porque los productos lácteos en Argentina no son buenos en términos generales, actualmente no son muy buenos en muchos aspectos. Si uno va a otros países, y no estamos hablando de Francia, de Alemania, países del primer mundo que tienen mucha tradición láctea. Si uno va a Chile, si uno va a Perú, va a encontrar yogures mucho más ricos, productos lácteos de mucha más calidad, ¿sí? Así que creo que también hay una responsabilidad del industrial que no ha estado a la altura de la exigencia para generar productos digamos, de más calidad y más interesantes para el consumidor, ¿no? Y después hay muchos otros motivos que también tienen que ver con la competencia del rubro para producir leche hay que darle de comer a las vacas, esas vacas comen productos de la soja es un commodity que se exporta, entonces la producción láctea sufre de muchos ciclos
de, es muy, digamos, sensible a los ciclos de la economía y de otras cuestiones como de los precios internacionales, porque hay una parte que se exporta como leche en polvo. Entonces, entre los cambios de los precios internacionales y el cambio del precio de la soja, que es uno de los productos que la vaca más come, hace que el precio de la industria sea muy inestable y que sea un negocio que en muchos casos muchos tamberos en los últimos 30 años han dejado el tambo por la inestabilidad y se han dedicado a la agricultura, sobre todo a la soja y a otras cuestiones. Entonces, eso también significó que la producción lechera, el consumo cayera y la producción lechera también cayera, ¿no? Eh, a ver, me preguntan por mi apellido. Si mi apellido tiene algo que ver con la conferencia. No, 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 no tiene que ver con la conferencia. Es fortuito. Llegué al tema de manera fortuita, así que no tengo, salvo mi padre que se dedicó a ser un excelente ingeniero agrónomo dedicado a la lechería, que la gente del sector lo conoce, pero es casual, no tengo antecedentes, para arriba son médicos, no son lecheros, así que no tengo vínculo familiar directo. Eh, puede publicar, quisiera pedirle si pueden publicar la foto del prospecto del yogur escrito por Borges y Bioy Casares. Bueno, ese prospecto yo ahora no sé si lo tengo, lo tendría que buscar. Esta investigación la hice hace 12, 13 años. Escribí un libro sobre esto, se llama Historia de la lechería en Argentina, con Fernando Gómez, y ahí analizamos ese prospecto que cuando hice la investigación, yo todavía en esa época no tenía el celular que me permitía escanear. No fue hace tanto, 12, 13 años, pero el suficiente como para haber leído cosas por ahí en bibliotecas, tomar apuntes y que ahí quede la cuestión. No tengo escáner de ese documento, no sé si, pero se debe poder conseguir. Creo que lo había leído y lo había encontrado en la Biblioteca Nacional, si no recuerdo mal. Otra pregunta, Gustavo Pitaluga. Veo que en el tema lechero el productor se queja por el precio, lo mismo hace el que industrializa la leche y finalmente nos quejamos los clientes. ¿Cómo puede ser? Sí, bueno, en realidad es bastante razonable porque siempre todos nos quejamos de todo, pero en términos generales tiene que ver con eso, ¿sí? Al productor le cambian constantemente las reglas de juego. Con esto que le decía, el precio internacional cambia, el precio interno cambia y generalmente el productor siempre tiene la sensación de que cobra menos de lo que debería. Al industrial le pasa un poco lo mismo, le echa la culpa al productor que le aumenta el precio o tiene que aumentarlo porque hay escasez. Y los consumidores, bueno, somos los que también pagamos el pato, porque generalmente en el fondo, y con esto cierro esta respuesta, es más fácil echarle la culpa al supermercadista, al que comercializa y vende, que generalmente es el que se queda con el pedazo más grande, proporcionalmente más grande, y el que menos hizo, si se quiere, para que ese producto lácteo exista, ¿no? Así que generalmente la industria y los productores le suelen echar la culpa a los supermercados por quedarse con una tajada demasiado excesiva. Y eso es lo que nosotros notamos. Y después, bueno, también hay una cuestión impositiva, etcétera, etcétera, ¿no? Veo que están surgiendo varias preguntas. Ezequiel me pregunta, hablaste de que la lechería se fue adaptando en función de los cambios estructurales de la sociedad, la inmigración que consumía lácteos impuso el consumo, bien. Lo mismo pasó con el vino. Hoy se ve en comparación que los consumidores locales no son muy sofisticados en sus gustos respecto a las múltiples variedades de tipos de queso que se pueden producir, como lo ves en las queserías de Francia. ¿Te parece que esta baja sofisticación limita la posibilidad de tener un producto de mayor valor y diversificación del producto? Estoy completamente de acuerdo con vos. Hay quesos de excelencia en Argentina, pero son nichos, queserías muy artesanales, boutique, que hacen quesos de excelencia, son muy caros, son muy difíciles de conseguir, y yo creo que si los quesos, la variedad es muy pobre en Argentina y la calidad es bastante floja, tiene que ver principalmente con un mercado, con un consumidor poco exigente, ¿sí? Y en parte tiene que ver con una industria, como siempre la industria nacional ha sido protegida, y esa protección con sus ventajas y sus desventajas, no ha tenido que competir con otro tipo de productos que en muchos casos fue de mayor calidad y en ese caso
digamos, se ha logrado imponer un producto de bastante baja calidad al no haber competencia, ¿no? Eh, bueno, otra pregunta. Uruguay es un exportador neto de leche en polvo, como Nueva Zelanda, pero a menor escala. ¿Cuál sería la participación argentina en el mercado internacional de la leche en polvo? No sé responder actualmente, hace como 15 años que hice esta investigación, así que no sabré, creo que la inteligencia artificial puede responder mejor. Actualmente, o sea, la leche en polvo siempre tuvo un rol importante en la exportación de la leche argentina, sobre todo a países muy diversos, países del norte de África, por ejemplo. eh, o bueno, Brasil ha sido un comprador muy importante en su momento, pero sí, no sé en cuáles son los niveles, pero el grueso del buen negocio de la lechería en Argentina todavía sigue siendo el mercado interno, ¿sí? A diferencia de Nueva Zelanda, donde el grueso es la exportación. Otra pregunta más, ya creo que quedan dos y con esto, si querés, bueno, dejo. No, van surgiendo varias, ¿eh? Sí, Pero bueno, tengo tres más. ¿Querés que siga respondiendo? sí, ¿Te sí, parece? sí, sí. Yo creo que es divertido que le Dale, sí, respondamos. sí, sí. Eh, Etel Terreno. ¿Cuándo se da el paso del patrón de valor para los campos? ¿En kilos, grasa butirosa por hectárea, quintales de soja por hectárea? ¿Fue dándose de manera espontánea o hay alguna regulación respecto de la unidad? Bueno, esa cuestión sí, es bastante interesante, es muy específica sobre, bueno, ya no recuerdo bien, porque ahora como dije, esto lo investigué hace 15 años, no lo tengo tan fresco, y ahora revisé estos primeros 100 años de la lechería. En el libro están los otros 100, los que van del siglo XX y la primera parte del siglo XXI. Pero sí, obviamente que esto no lo expliqué, pero hay un determinado momento, que yo no recuerdo exactamente cuándo, pero creo que es a partir de los años 20, en donde el comprador, el industrial, empieza a comprar la leche y no la paga por litro, sino digamos, kilo de la grasa que tiene la leche, porque es la forma más correcta, porque es lo que realmente interesa y lo que sirve para generar todo, ¿sí? Justamente y para protegerse de la leche que pueda estar aguada, ¿no? Entonces, yo creo que fue gradual y a partir de la década del 20 del 30 y que gradualmente se va a ir sistematizando, ¿no? Ezequiel pregunta sobre la segunda etapa, la de los vascos. Mencionaste que en la producción se repartieron zonas preestablecidas y ellos seguían produciendo y comercializando. ¿Era productor e industria a la vez? ¿Te parece que esta idea puede haber quedado como una práctica de las industrias por buscar agenciar geográficamente las compras de leche entre ellas? Ahí bueno, me perdí un poquito, no terminé de entender la pregunta. No sé si te animás a reescribirla abajo. Eh, y la última, justamente hablabas de los industriales, me dice José Rodríguez. Hace un par de décadas una marca muy conocida realizaba con mucha frecuencia campañas publicitarias de divulgación de la incorporación de tecnología en su cadena de producción y de nuevos productos que parecían innovadores. Supongo que debe ser la Serenísima, con su Zeppelin, que fue bastante importante, y con, ¿cómo se llamaba este conductor que da imagen de serio? Pancho Ibáñez, ¿no? Era la Pancho. voz de la Serenísima. Eso le daba mucha seriedad, ¿no? Si Pancho Ibáñez te recomienda una cosa, ¿cómo no creerle, no? Consulta, ¿estábamos en sintonía con los países avanzados en la materia o a pesar de las publicidades sigamos adoptando mejoras muy rezagadas de lo que sucedía en Europa? No, en muchas cuestiones estábamos más o menos parecidos en las capacidades técnicas para hacer productos lácteos. Me parece que me estás preguntando por los años 90, que fueron buenos años para la lechería y de mucho avance, sobre todo de lo tecnológico y sobre todo de la producción, la generación de nuevos productos. Sale la leche cultivada, los postrecitos, un montón de cosas que no cambian la esencia, pero implicaron una oferta mucho más diversificada a partir de los años 90, que fue bastante buena, considerando esta cosa un poco central de la que hablábamos antes, que los productos lácteos en Argentina no están al nivel de los países más avanzados, como puede ser Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, etcétera, ¿no? Pero sí, hubo una mejora, ¿no? Yo creo que también Eh, ahí hay como
y ya para cerrar, ¿no? Pero a medida que surgen estas preguntas y comentarios, ¿no? Tiene que haber como una correlación de cómo le va al país económicamente y cómo le va a casi todos los sectores, ¿no? Es decir, Sí, cuando el país está creciendo, los sectores invierten, se es tecnifican, agregan valor, y cuando el país empieza en una inestabilidad, en una pobreza, totalmente, totalmente. la industria va para atrás. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, estoy perfectamente de acuerdo con vos porque cuando nace la Martona era una de las mejores industrias lácteas del mundo. ¿Sí? Y claro, la Argentina era un país mucho más rico que ahora. Entonces, esa lechería de esa época, no antes, pero a partir de la Martona, entre los años 1890 en adelante, y después con la Serenísima, la industria láctea argentina era una industria láctea de punta, era excelente. Y después, como decías vos, es decir, a partir de los años 60, 70, va a entrar un poco en declive todo eso, ¿sí? Bueno, después va a surgir todo el periodo en el cual, por ejemplo, va a entrar en declive todo lo que tiene que ver con las producciones pequeñas y con las cooperativas pequeñas del interior. Se van a empezar a fundir. Y eso va a ser una especie de declive de la época dorada de la lechería, que estaba muy arraigada a la sociedad del interior, la cremería, la mantequería, la producción. Incluso había una reina de la lechería, no sé si en Sunchales, ahora no me acuerdo, pero había toda una cuestión de la reina de la cooperativa y todo lo demás que estaba muy arraigado en la sociedad. Y todo eso se fue desmantelando en parte porque pasó de moda, en parte, como decís vos, que tiene que ver con continuas crisis económicas y también con, bueno, un tipo de producción que antes estaba más, eh, digamos, repartido y más regionalizado y que las industrias fueron, de algún modo, absorbiendo las cooperativas, las fueron comprando, se fueron fundiendo, etcétera, ¿no? Pero sí, fue un periodo de oro de la lechería que entró en declive y que, bueno, tiene que ver en parte con muchas cosas, pero en parte también con lo que vos decís, que es bastante razonable que una industria láctea en un país que entró en declive y que económicamente ya no es más un país tan importante, que eso se vea reflejado en sus industrias y por qué la lechería va a quedar al margen de eso, ¿no? Bueno, muy bien. Con esto podemos cerrar esta charla tan interesante, con tantas preguntas interesantes sobre el tema. Te agradecemos, Ignacio, que nos hayas dado una parte de tu tiempo y compartido tu conocimiento con nosotros, como siempre. Así que nos veremos en otra oportunidad. Ya te molestaré el año que viene, seguramente, con otra charla o alguna de estas investigaciones que estás haciendo en Europa sobre estos temas, no de la lechería, sino de la historia hispanoamericana. Así Vale. que nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Gracias por venir. El miércoles 27 de agosto, Marco Antonio nos va a estar hablando desde Bolivia, nos va a hablar de Thomas Mann, ¿no? Vamos a otro tema completamente distinto, ¿no? Nos va a hablar de la filosofía de Thomas Mann a comienzos del siglo XX, así que los espero a todos, están invitados y nos vemos en la próxima. Gracias, buenas tardes a Muchas todos. gracias, Alejandro. Un Gracias, placer, ¿eh? Ignacio. Bye. Chao. Chao.